Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Bienvenidos al programa La Ciencia del Amor, dedicado a Santa Teresita, quien según San Juan Pablo II es la doctora en la ciencia del amor. ¿Y qué creen? El día de hoy vamos a platicar de quiénes fueron los padres de ella, quiénes fueron los padres que formaron a una persona como Santa Teresita. Nada más y nada menos que San Luis y Santa Celia. Ellos son los papás de Santa Teresita y como he dicho son santos también. Los tres están canonizados y platicaremos ahora sí que detalles que nos puedan ayudar a nosotros a aprender de su ejemplo como matrimonio, de su ejemplo como padres, como cristianos y pues conocer también quiénes fueron y demás. Les doy la bienvenida y acompáñenos a este programa. Lo primero que quisiera platicarles, bueno, es que son los primeros santos como matrimonio, o sea, no es el primer matrimonio santo, hay más, pero son los primeros que son canonizados juntos. ¿Cuándo fueron canonizados? En el año 2015 por el Papa Francisco. Si nos vamos un poquito más atrás, el que propone su causa de canonización le toca hacer a San Pablo VI. Él es el que propone que se revise, ¿verdad? De la vida, obra, virtudes y demás, todo el proceso que se debe de hacer para declarar o no a alguien santo. Pablo VI es quien lo propone. A Benedicto XVI, en paz descanse, es a quien le toca declararlos beatos, y a su santidad, el Papa Francisco, también en paz descanse, le toca declararlos santos. ¿Qué día festejamos? Ahora sí que el día de su santo normalmente se hace, digo, hay algunas excepciones, pero normalmente se hace el día que muere una persona, porque pues es su entrada al cielo, ¿no? O sea, el día, como diría Santa Teresita, la entrada a la verdadera vida es el día que mueres. Y ese día es cuando celebramos a la mayoría de los santos. Repito, hay algunas excepciones. En el caso de los papás de Santa Teresita, es una excepción, porque ellos mueren en distintas fechas, evidentemente, pero el día que lo celebramos es cuando se casaron. Ellos se casan el 12 de julio, de hecho se casan ya cerca de la medianoche, se casan entre el 12 y el 13 de julio, pero se celebran el 12 de julio. Con ellos, bueno, vivieron 19 años como matrimonio. Ahora sí que les platicaré algunas cosas, algunos detalles sobre su matrimonio y demás, que repito, nos puedan ayudar a nosotros a aprender de su ejemplo y también pues a pedir su intercesión. Bueno, entonces, Luis y Celia, ambos pues de Francia, de familias católicas, ¿verdad? Que les inculcan desde pequeños, tenían más hermanos, no eran hijos únicos, tenían más hermanos y ellos pues desde jóvenes o desde niños se destacaban por pues ahora sí que involucrarse en las cosas de Dios. Algo que ambos vivieron, ambos hacía cada uno a su manera y demás. Tanto el papá de Santa Teresita como la mamá de Santa Teresita, hubo un momento donde se plantearon seriamente el entregar completamente su vida al servicio de Dios y de la iglesia. Luis lo iba a hacer en una orden que se encargaba de San Bernardo de atender a los enfermos y moribundos, y Celia lo iba a hacer en un convento de clausura, pero ambos, por diferentes circunstancias, no continúan en ese camino. Luis en especial le costó mucho trabajo el aprender el latín, y si era un requisito para poder, ahora sí que era como parte de esa vocación, y no se le da el latín, y entonces él se va por el lado más bien de aprender el oficio de relojero. Entonces, porque su familia y demás era más como por el lado de los militares y todo, pero Luis se va por el lado del oficio de relojero, pone una tienda de joyería de relojes y le va bastante bien. Celia, por su parte, también intenta, pues entrar al convento, pero ahí sí la Madre Superiora es la que, pues, le invita a seguir otro camino, o sea, no es para ti. Y ambos tienen esto en común, o sea, ambos en algún momento de su vida se plantean seriamente el entregar su vida a Dios. Como ven que por ahí no va, pues ambos ahora sí que se enfocan en la parte de profesional de trabajo, Luis por su parte, el oficio de relojero, Celia por su parte, pues hay una frase que encontramos que dice al respecto de, pues mi vocación no era la vida religiosa, y ella le dice a Dios, Dios mío, accederé al estado de matrimonio para cumplir con tu santa voluntad,
sea, porque ve que la vida religiosa pues no es para ella y ella pues ahora se abre a la vocación al matrimonio. Dice, te ruego pues que me concedas muchos hijos y que se consagren a ti. Ahorita uno ve esto y dice, no, pues, o sea, haz de cuenta que todo eso está más que o sea, se cumplió perfectamente en ella. En ese momento, pues ella no lo veía así, simplemente confió en Dios y se entregó a su voluntad, así como debemos hacer nosotros en nuestra vida. No siempre tenemos las certezas, no siempre tenemos o va el camino como nosotros esperábamos o queríamos, incluso cosas buenas, ¿no? Como en el caso de estos dos grandes santos, pero Dios tiene un plan que es perfecto y un plan que es mejor. En su caso, pues veamos cómo, o sea, muchos hijos, sí, Dios le concedió muchos hijos que se consagren a ti. Todas sus hijas que viven hasta la edad más grandes, porque ellos tienen 9 hijos, de los cuales 4 fallecen de pequeñitos, y las 5 que llegan a edades más grandes, pues ellas todas son religiosas. Entonces, esto que Celia pedía en el fondo de su corazón, le pedía a Dios, todo eso Dios se lo cumplió, pero de una manera, ahora sí que sobrepasando sus expectativas. ¿Cuándo se iba a imaginar Celia que iba a ser la mamá de la patrona de las misiones, de Santa Teresita, que su hija iba a hacernos tanto bien con sus escritos, con su intercesión y demás, ¿no? Entonces, que iba a ser una de las santas más queridas de la actualidad. Yo creo que ya no se imaginaba, pero ¿qué hizo? Confió en Dios. Confió en Dios, puso los medios, que es lo que a nosotros nos toca hacer. Y entonces, por su parte, yo les decía, Luis se va por el lado de relojero y Celia se enfoca en aprender y de una manera muy, muy, muy profesional algo que se conoce como el punto de Alezón. Es la ciudad donde vivía. Es muy famoso es un tipo de costura, de encaje, que incluso está declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ahora sí que este título se le otorga a este tipo de trabajo de costura en el que Celia se especializó por el grado de dificultad. Tan es así que 1 centímetro cuadrado de este tipo de encaje hacia algo tan pequeño tarda alrededor de 7 horas. Y aprender el oficio para hacer este tipo pues ahora sí que de trabajo artesanal, es completamente algo artesanal, pues tarda en aprenderse bien, bien de 7 a 10 años. Así es que ella realmente, pues nos da mucho sobre su personalidad, el que se haya enfocado en esto y lo haya hecho tan bien. Lo hizo tan bien que llega a poner un taller propio, un taller donde enseña a más personas y donde recibían muchísimos encargos de tan bien que lo hacían, pues, o sea, una cosa es saber hacerlo y otra ya hacerlo muy bien. Y justo de esa ciudad que se especializaban en eso, su taller era como el más popular, el más famoso, al grado que Luis, ya que están casados, pues hasta vende la relojería y se la vende un sobrino para dedicarse de lleno a la fábrica del punto que hacía Celia. Bueno, esto es para ver un poquito como por dónde iban sus vidas, por dónde iba su camino y en qué momento se encuentran. Bueno, pues la mamá de Luis estudió ese tipo de costura con Celia y ahí es cuando, pues, como dicen, le echó el ojo, no hay para mi hijo, porque su hijo ya estaba un poquito más grande, se llevaban 8 años, Celia y Luis, y ya decía, pues, como que le haría bien, pues, buscar a alguien, ¿no? Entonces, pues, tienen un encuentro en un puente, no recuerdo ahora el nombre del puente, pero es como el encuentro en donde los dos saben que están hechos el uno para el otro, así como las películas que vemos, ¿no? Sabe que ya es la persona indicada. Bueno, ellos tuvieron algo así, sí tuvieron como una certeza muy profunda de que estaban hechos el uno para el otro y se casan a los 3 meses, así pronto. Y al inicio ellos tenían la intención de entregarse completamente a Dios, aún casados, vivir, ahora sí que digamos, a ejemplo de la Santísima Virgen María y de San José, vivir en castidad. Pero ya en discernimiento con su director espiritual van viendo que Dios sí les pide pues que se abran a tener hijos. Entonces, pues ahora sí que dan la bienvenida a los hijos que Dios les va permitiendo y en total en sus años de matrimonio, 9 hijos. 4 de ellos, repito, fallecen cuando están pequeñitos. Recordemos pues que ellos les tocó vivir en el siglo, pues ahora sí el siglo XIX, que no había tantos
pues tantos avances y demás, había algunos, pero no tantos en ciertos temas médicos y había muchísima mortalidad infantil. Entonces, pues cualquier cosita era ya así como pues muy delicada, cualquier enfermedad, cualquier infección en los bebés, sobre todo recién nacidos. Entonces, pues 4 de ellos los despiden muy chiquitos, muy, muy, muy chiquitos. Una que tenía 1 mes, otro tenía como 3, otro 8 meses y otra sí, que una niña que tenía ya casi 5 años o 5 años me parece, es así pues, fue ya otra enfermedad que pensaban que la iba a librar y pues ahora sí que Dios la llama a su presencia a esa pequeña hermanita de Santa Teresita. Santa Teresita es la última de los 9 hijos que tienen este santo matrimonio. Y aquí les quisiera pues ahora sí que contar también un poco la parte como sus hijas vivían la experiencia del hogar, la experiencia de familia, porque si bien encontramos en el catecismo de la Iglesia Católica que el hogar es la primera escuela de vida cristiana, así tal cual en el catecismo, ahí está el número, es 1657, está muy claro y muy definido. ¿Qué es el hogar? ¿Cuál sería su misión? ¿Cuál sería el objetivo de ser hogar, de ser familia? Bueno, pues somos la primer escuela de vida cristiana. Y ahora sí que lo que les voy a ir contando, lo que vamos a ir viendo, es tal cual toda una escuela de vida cristiana que Santa Teresita y sus hermanas pudieron vivir gracias al hogar que sus papás formaron. Y, por ejemplo, algo que decía su hija, la segunda que tuvieron, Paulina, ella decía, recordando a sus padres y también, pues, en las entrevistas y demás que se hacen para los procesos de declarar a alguien santo, pues a ella le tocó declarar y algo que decía sobre sus padres que se acordaba era que llenaban sus ocios con piadosas conversaciones. O sea, no era como que, ay, ¿de qué vamos a platicar? No, pues o sea, era como hablar también de cosas que les fueran, ahora sí que elevando su espíritu, no nada más las cosas de aquí, no nada más, ¿qué nos falta? La lista, bueno, en la actualidad, ¿no? La lista del súper, la lista del mercado, ¿qué nos falta? Y demás, así como si el hacer familia nada más fuera como para cubrir las necesidades básicas y materiales, sí, es parte de, pero fíjate cómo en su caso, piadosas conversaciones. Y eso, fíjate cómo también estaba complementado con lecturas edificantes. Y aquí la pregunta que yo te hago, bueno, ahorita seguiré con lo demás, pero la pregunta que yo te hago es, ¿qué tipo de conversaciones tenemos en casa? Sí, o sea, ¿qué conversaciones entre nosotros como esposos, entre nosotros como papás, escuchan nuestros hijos? ¿Qué fomentamos? O sea, si en este momento a uno de nuestros hijos le preguntaran, oye, ¿y tus papás de qué hablan en casa? ¿Tus papás de qué platican en el día a día? ¿Y tus papás qué leen? Bueno, ojalá que fuera que leen. La primera, ¿tus papás leen? ¿Tus papás sí tienen por ahí, o sea, sí tienen el hábito de la lectura? Porque esto que nosotros hagamos, esto que nosotros platiquemos, esto que nosotros, sí, en casa vayamos haciendo más que diciendo, es lo que nuestros hijos van a ir aprendiendo. Y en el caso de estos santos, San Luis y Santa Celia, pues tenían muy claro que en su día a día, su vida cristiana debía de estar ahora sí que permeada, ¿verdad? Por actos muy concretos, como una conversación piadosa, como una lectura edificante. Y ahí va lo que quería, todos los días iban juntos a misa. Oye, ¿cómo le hacían con los bebés y demás? Bueno, pues se iban a la misa más temprano que había. Había una misa a lo que estuve viendo a las 5:30 de la mañana. Y ahorita creo que no hay esos horarios, al menos aquí. Pero bueno, ellos iban a misa lo más temprano que podían, así empezaban su día, ya después se repartían las labores y demás, y pues entre la fábrica, lo del taller, las hijas y demás, tenían cercanas a varias personas, ¿verdad? Entre amigos y demás que se apoyaban, bueno, pero iban juntos a la Santa Misa, no era de, bueno, vivían, sí, les decían a sus hijas que rezaran, no, ellos eran los primeros en orar y en cuidar su vida sacramental, su vida de gracia. Y también otra cosa que una de sus hijas dice es que su papá, se refiere a su papá, pues porque Celia muere joven, pero ella se acordaba mucho de su papá cuando dice, no pasaba fuera de una iglesia sin detenerse a saludar a Jesús.
Dice, y fuera acompañado de quien fuera, era como, bueno, vienes conmigo, dame un momento, vamos a, digo, me imagino, ¿no? Vamos a saludar a nuestro Señor, invitaba seguramente a la persona que lo acompañara o no sé, pero no pasaba por una iglesia sin saludar a Jesús. Muchas veces pasamos y mil cosas que no nos detenemos ni siquiera a saludar, pues aquí ya sería otra, pues otra enseñanza, otro aprendizaje, ¿no? Lo que anteriormente decíamos, las lecturas edificantes, conversaciones piadosas, conversaciones que ayuden, conversaciones que vayan más allá de lo del día a día, que eso es importante, pero no tanto como lo demás, porque nosotros no nada más tenemos necesidades físicas, no nada más tenemos necesidades materiales, sí, pero más allá de eso está nuestro espíritu, está nuestro corazón, que necesita llenarse de conversaciones piadosas, de conversaciones edificantes y buenas lecturas. Con esto también nosotros podríamos decir, no, pues parece un panorama perfecto, ¿no? Así como que van a misa todos los días, que les va bien en su trabajo, que ahora sí que son prósperos y demás. Y uno podría pensar que, pues que todo perfecto, pero no. Realmente ellos sí fueron marcados por la experiencia del dolor, que también para nosotros puede ser una escuela, ¿verdad? De aprender del dolor, la vida de estos dos grandes santos. Porque imagínate vivir la muerte de 4 hijos. O sea, no, ahora sí que, como dice, ¿no? O sea, cuando un papá pierde un hijo, ni siquiera tiene nombre, o sea, la esposa pierde a su hijo, pues es viuda, el hijo pierde al papá, pues es huérfano, y perder a un hijo no tiene nombre, o sea, realmente es algo insuperable, y ellos viven la muerte de 4 de sus hijos, y ciertamente sus cartas sí se refleja, pues el dolor que eso conlleva, donde pues ya, por ejemplo, una de esas que su hijo está muy malito, el que muere a los 3 meses de nacido, y que Celia ve que pues ya con nada lo puede así calmar su dolor, que no dormía el pobre chiquito, ya tenía 48 horas sin dormir por el dolor que le daba y demás. Dice que le desgarraba verlo así y que cuando ve que da su último suspiro, ella también descansa porque dice, mi hijito pues ya no está sufriendo, ¿verdad? Ya está más tranquilo. Y obviamente todo el dolor que eso conlleva. Bueno, aquí lo que quisiera platicar es que también en medio del dolor estamos invitados como matrimonio, como papás, a unirnos, porque muchas veces las experiencias dolorosas, más que unirnos, pues terminan como alejándonos, ¿no? Y terminan como causan, pues sí, como poniendo una barrera entre los esposos, entre los padres, y no, hay que pedir como ellos la intercesión de estos dos grandes santos para que en medio aún de experiencias dolorosas como la pérdida de un hijo, sepamos unirnos como matrimonio, sepamos llevarlo juntos o cualquier experiencia dolorosa que ahora sí que a lo largo de nuestra vida nos toque enfrentar. Y también algo pues sí, pues ahora sí que se ve ahí su intercesión directa de estos dos grandes santos. Los dos milagros, tanto el milagro para beatificarlos como el milagro para canonizarlos, fueron hechos a papás que estaban a punto de perder a sus hijos por enfermedades así muy complicadas. El primero, el de la beatificación, era un niño con una enfermedad respiratoria muy complicada que no más, o sea, decían los papás, incluso los papás de este niño ya estaban pensando en el funeral. Y ellos, por ejemplo, sí conocían a Santa Teresita, pero no a sus papás. Pero un buen amigo, carmelita, un sacerdote carmelita, les habla sobre los papás, se organizan para pedirles y demás, hacen una novena, no hay mejoría, siguen aferrados, hacen otra novena y milagrosamente obtienen un milagro milagrosamente obtienen pues la recuperación, la curación de este pequeñito, que ahorita de tener 20 y tantos años, eso fue en el 2002. Y el milagro, ¿verdad?, que nos da la canonización de estos dos grandes santos, también era una niña. En su caso tenía 6 meses, nace a los 6 meses de gestación, es decir, es una bebé prematura, con muchos problemas, y sus papás no conocían nada de Santa Teresita, incluso de Santa Teresita, o sea, no habían oído nada. Esta niña nace 4 días después de que los hacen beatos a Luis y a Celia, y cerca había un convento cerca del hospital, el papá se acerca y es cuando empiezan a pedir toda la intercesión y demás, y también esta niña es curada
de su enfermedad, puede, o sea, de haber nacido prematura, todas las complicaciones y demás, y es una niña, ahora sí que milagrosamente sale adelante, y gracias a eso se obtiene el milagro de la canonización, el milagro para la canonización. En este que les quiero decir, bueno, pues que son dos santos que comprenden perfectamente el dolor de los padres que están por perder a un hijo, que en este caso ellos hicieron el milagro para que no lo perdieran, pero también el de los padres que toca perder un hijo y que toca pues ahora sí que pues despedirlo y confiar en el encuentro que tendremos con los hijos que hemos perdido cuando estemos en el cielo. Ellos entienden perfectamente esto porque lo vivieron ahora sí que en carne propia con 4 de sus pequeños hijos. Y repito, esto no los separó, no los hizo como que se distanciaran, fue vivir el dolor juntos, pero uniéndose más como matrimonio. Oye, que estamos pasando una prueba como de este tipo, ayúdenos, por favor, San Luis y Celia, ayúdenos a unirnos. No solo vivieron el dolor de sus hijos, de perder a sus hijos, también el dolor de la enfermedad, porque a Celia se le detecta pues un tumor en el pecho y es un tumor que pues varios años le causa pues varias dificultades. A los niños más chiquitos no les puede dar lactancia, no puede simplemente por la enfermedad, tienen que contratar nodrizas y demás. También parte de eso es que algunos de los niños se enfermaban muy rápido y demás. Bueno, el punto es que también viven la enfermedad de Celia, el cáncer que le da y que pues a los 48 años de edad de Celia pues hace que Dios la llame a su presencia. Viven esta parte, viven este dolor de perder a sus, pues ahora sí que perder a su mamá. Las niñas estaban, pues Santa Teresita tenía 4 años y de hecho aquí les voy a mostrar una imagen que se me hace muy bonita de cómo imaginando, ¿no? Cómo habrá sido ese momento donde Celia pues ya está en su último momento, la están acompañando. Luis está, la imagen la verdad se me hace muy representativa, pues muy acorde, ¿no? Con el ambiente familiar de esta familia. Luis ahí a los pies y el sacerdote, ¿verdad? Seguramente dándole la extrema unción. La niña más pequeña que se ve con el cabello un poco rubio, pues obviamente Santa Teresita, hasta le ponen como una luz especial, pues es santa, y las 4 hijas allá a los pies de su madre, pues ahora sí que despidiéndose de ella, ¿verdad? Entregándosela a Dios con todo el dolor que conlleva, pero viviendo esto como se ve en ese ambiente de oración, en ese ambiente de confiar en la voluntad de Dios, que de hecho Celia obviamente decía, ¿no? Y en una carta lo escribe, pues no es que yo quiera morir, si yo quisiera, más bien sería quedarme con mis hijas, con mi esposo. Dice, pero si es que no obtengo la curación, porque incluso van a Lourdes, van a visitar a Nuestra Señora de Lourdes a ver si recibe el milagro de la sanación. El viaje, bueno, ya hablaremos de eso en otro momento, si Dios nos presta vida, pero el viaje es se podría decir un desastre, ¿verdad? Así les pasa de todo, se enferman más, bueno, porque va con 2 de sus hijas, se enferman más, ¿sí? Y ella muy confiada en la voluntad de Dios dice, pues es que si no me he curado es porque voy a hacer más bien allá que aquí. No sé, esto no es fácil de decir, viendo a tus hijas tan pequeñas y pues que tanto que las quería, a su esposo, o sea, el amor entre ellos y decir, es que voy a hacer más bien allá que aquí, o sea, realmente en ese tipo de palabras, en ese tipo de, ¿cómo se dice?, de determinaciones, se ve lo que hay en el corazón de una persona y en este caso, pues nos lo reflejan estas palabras. Fíjense bien, aquí hay una imagen que también es bastante representativa, donde sí, pues tal cual nos presenta como un día del ambiente de la familia, ¿no? Aquí están las 5 niñas, Santa Teresita está en las rodillas de su mamá, le encantaba estar con ella, le encantaba que la abrazara, era, se podría decir, pues muy chiquiada, muy cariñosa, es algo que lo refleja muy bien. Aquí está su papá, también muy atento, y en la parte de atrás, bueno, a lo mejor no se distingue tanto, pero sale como un pedazo, ¿verdad? Precisamente de la Virgen de la Sonrisa, porque desde que están casados, Luis trae esa imagen de la Virgen de la Sonrisa, que es la que en algún momento Santa Teresita, que padece una enfermedad que le causa muchos problemas, ve cómo la Virgen le sonríe y es curada de su enfermedad. Bueno, ahí sale en el fondo de esta imagen tan bonita que
que aquí está en pantalla. Y esta es la imagen así que también se me hace muy representativa porque si se fijan es tal cual los papás en medio, ¿verdad? Y Celia está rodeada de sus 4 pequeñitos, así como un poquito de la edad que fueron llamados al cielo, ¿verdad? Y sus 5 hijas, que todas pues fueron religiosas, 4 carmelitas, entre ellas pues Santa Teresita. La que está de negro es otra hermana de Santa Teresita, ella no entró a los carmelitas, entró con las visitadinas y ella está me parece que su proceso ahorita es venerable, no recuerdo si sierve de Dios o venerable, pero fíjense bien porque esta hija, Celia, antes de morir, tenía mucho pendiente de ella. ¿Por qué tenía pendiente? Pues porque ella la consideraba su hija más difícil, así se podría decir. Decía que era así como que lo que más la agobiaba y qué va a ser de mi hija. O sea, a veces así hay alguien justo que más te preocupa como mamá. Bueno, pues ella era la que más le preocupaba, Leonia se llama. Leonia era así como que su coco, se podría decir, ¿no? ¿Y qué va a ser de Leonia? Porque un carácter complicado, había tenido varios problemas, una de las personas que la cuidaba, pues ahora sí que había sido bastante abusiva con ella, o sea, sí había tenido situaciones muy complicadas y a Celia le preocupaba realmente. Y pues ahora sí que se ve que intercedió muchísimo por su hija estando allá en el cielo, porque su hija en este momento, o sea, ¿quién es Santa? Santa Teresita, o sea, de estas hijas, de las que son religiosas, Santa Teresita. ¿Y quién es la otra que está en proceso? Ella, o sea, la hija que le preocupaba, ¿no? Y bueno, ahora sí que se ve que Celia, pues desde allá no dejó a su familia desde el cielo, intercedió por ellos y ayudó también a San Luis, ¿verdad? Porque imagínate, o sea, viudo con 5 hijas, una niña tan pequeñita, o sea, nada fácil. Y también que, pues cuando muere Celia, pues él solo con las 5 hijas, tenían familiares, en concreto un hermano de Celia, que les podían ayudar, pero vivían en otra ciudad y se tienen que ir a otra ciudad. Imagínate, Luis ya tenía 54 años cuando esto sucede. Empieza tu vida a los 54 años, tu círculo social, todo lo que estabas acostumbrado, parte otra vez de cero, pues no fue nada fácil. Aún así, San Luis, pues sale adelante y la ayuda de su familia y demás. Y cuando ya sus hijas empiezan a entrar al convento y demás, pues él hace una ofrenda a Dios. Él le dice así tal cual: Dios mío, esto es demasiado. Sí, soy demasiado feliz. Ya estamos hablando del Luis ya más grande. Dice, no es posible ir al cielo de este modo. Quiero sufrir algo por ti, así es que me he ofrecido. O sea, eso lo hace Luis con una conciencia muy clara y después de esto sí le llega una enfermedad muy complicada que incluso deteriora sus facultades mentales. Ahí les va otra cosa que sucede. Luis, los últimos años de su vida, fueron, no recuerdo, 3, 5 años en un sanatorio para enfermos mentales, porque esta enfermedad le afecta como decía, sus facultades mentales al grado de que se hace un peligro para sí mismo y para los demás y tiene que estar internado, pues es algo bastante doloroso, como él lo dice, humillante también, pero él sabía que estaba cumpliendo la voluntad de Dios, aún en una enfermedad, un hospital para enfermos mentales. Es decir, aquí, miren, ya les hablé de experiencias de todo tipo, o sea, muerte, enfermedad, hasta enfermedad mental, o sea, todo como vivido, ahora sí que desde la mirada del cielo, desde el tiempo del amor, que algún día hablamos de esta parte en algún programa, pues se vive de una manera muy distinta, al grado de que todo esto los va haciendo personas más de Dios, personas santas, y que para nosotros son un ejemplo para nuestra vida. Bueno, pues ya cerrando con el tema del día de hoy, quisiera cerrar diciendo lo siguiente. Luis y Celia nos enseñan que en las pequeñas cosas, ahora sí que de la vida cotidiana, como ellos las vivieron, se vive la santidad. ¿Qué cosas les he platicado? Bueno, pues que iban juntos a misa, que les toca vivir y acompañar a sus hijos en la muerte de 4 de sus hijos, que la enfermedad de Celia, que las conversaciones del día a día, que el trabajo que vivieron juntos, que Luis tiene que cerrar su relojería para apoyar a su esposa y juntos crecer la fábrica de costura y demás. Y cartas que se enviaban todo el tiempo, porque a veces tenía, por ejemplo, Luis que ir a otra ciudad para promover y las ventas y lo que implicaba el taller y demás,
pero en sus cartas también se refleja mucho este amor que se tenían mutuamente. Y así se decían mi amado esposo y mi mejor amigo, y que ya no espero para poder estar contigo, ya quisiera estar contigo. O sea, palabras así de muchísimo amor, muchísimo cariño, que nos reflejan realmente un matrimonio como, pues como el Evangelio, ¿no? O sea, que la roca, o sea, estaban cimentados su matrimonio en la roca firme que es Dios, y que a pesar de las dificultades que ellos no les faltaron, como ya les hice un poco el recuento, pues se afianzaban más en Dios. Y pues ahora son grandes santos que podemos pedir su intercesión, aprender de ellos también. Así es que, así como lo hemos hecho en todos los programas, ¿no? Santa Teresita que interceda por nosotros, ahora lo hacemos también pidiendo la intercesión de sus papás, de este santo matrimonio, así sea la dificultad que estemos pasando y demás, o si sabemos de alguien, encomendarnos a su intercesión. Fíjate, 12 de julio, ese es el día de Santo Luis y Celia, los papás de Santa Teresita. Bueno, pues esperemos que ellos, aunque sea un poquito, ¿verdad?, podamos imitarnos las virtudes que vivieron, podamos aprender de su ejemplo y que intercedan por nosotros. Les doy las gracias por habernos acompañado a este programa La Ciencia del Amor y esperemos que tengan muy bonita tarde.